Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia en San Diego y Tijuana, que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escuchar en los próximos 60 minutos. Aquí, en Hombre Nuevo, queda con ustedes Armando Álvarez. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un placer estar con ustedes hoy, lunes 23 de julio, en la emisión en vivo aquí en la 1470 Radio Hispana, en la frecuencia de amplitud modulada, con un placer trayendo el tema del día de hoy para todos ustedes, que es un tema, sí, de exégesis, como los que hemos venido tratando los lunes anteriores, pero también vamos a mezclar un poquito la parte apologética que ya le hemos tratado aquí con ustedes. Es una materia del área de la teología que a un servidor le gusta bastante y que, bueno, pues también es una, digamos, una intención que yo tengo, que ustedes también como radioescuchas puedan interesarse cada vez más en los temas que los ayuden a prepararse, formarse en su fe para defenderla también el día de mañana contra tantos y tantos ataques que tiene nuestra querida Iglesia Católica. Y el día de hoy el tema lo hemos intitulado ¿Prohíbe la Biblia hacer imágenes? Ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Y bueno, pues empezaremos por decir que básicamente a muchos de nosotros nos da pena en múltiples ocasiones cuando hablamos con cristianos evangélicos. Como ustedes saben, ellos son pues de origen protestante, ¿verdad? O miembros de alguna secta, ¿verdad? No necesariamente cristianos evangélicos, sino también cualquier otro integrante de alguna secta, y ellos nos reprochan a nosotros los católicos el que empleemos imágenes de Cristo, por ejemplo, de la Virgen María o de los santos, y nos reprochan el que los usemos para el culto tanto en nuestras como en nuestras devociones personales. Dicen que la Biblia prohíbe el hacer imágenes y que es la ley de Dios el que está prohibido el hacerse estas imágenes, como ya lo dije, de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María o de los múltiples santos que tenemos en nuestra querida iglesia. Y la pregunta a resolver el día de hoy es si esta aseveración es correcta o no. Para contestar, vamos primero a ver qué nos dice la misma Biblia. Recuerde que estamos en un programa en vivo. Los teléfonos aquí en cabina son el 682-3450 si nos marca desde Tijuana, y si lo hace desde el área de San Diego, nos marca con el área 619-688-2000. Por lo tanto, si lo hace desde San Diego, es una llamada local y estamos transmitiendo para todos nuestros amigos, tanto de la vecina ciudad de San Diego como para los que nos escuchan aquí en nuestra querida Tijuana. Y bien, la pregunta que hemos lanzado era si era verdad o no el que la Biblia prohibía hacer imágenes. Miren, cuando el libro del Éxodo, que fue el libro que se escribe en relación con Moisés, cuenta que considerando que el pueblo de Israel anduvo con él mucho tiempo vagando por el desierto, llegó a los pies más bien del monte Sinaí, Yahvé se le presentó en medio de truenos, de relámpagos, hubo temblor en la tierra, hubo densas nubes y le entregó 10 mandamientos. Ustedes se recordarán en las películas que han visto de aquella escena donde Moisés recibe de Dios esas 2 tablillas de piedra donde vienen inscritos los 10 mandamientos que precisamente Dios esculpió para que Moisés los entregara a su pueblo. Vamos a ver más adelante en otro tema, quizás el siguiente tema estaremos abordando sobre cuál es el origen de los 10 mandamientos, estaremos hablando de las diferentes citas bíblicas y por qué aparentemente son 12, pero en cambio en la Biblia tenemos, o en la doctrina nos dice que son 10, cuál es la perspectiva judía, cuál es la perspectiva cristiana respecto al número de mandamientos, pero bueno, hoy por hoy sabemos que en el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni escultura alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Así es como decía el segundo mandamiento, y usted lo puede ver, ya decíamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, en los versículos 4 al 5. Entonces da la impresión que era cierto, ¿verdad? Porque aquí esta disposición, esta cita bíblica que les acabo de compartir, dice, no te harás imagen ni escultura alguna, ¿verdad? Y luego nos dice de lo que está arriba en los cielos, de lo que está
abajo en la tierra ni de lo que está en las aguas. Pues bien, si seguimos leyendo la Biblia, esto pareciera aún confirmarse más. Y en efecto, miren, en muchas otras ocasiones se les prohíbe a los israelitas fabricar imágenes y figuras tanto de Yahvé como de cualquier otra divinidad. Por ejemplo, miren, en el libro de Levítico, que es el tercer libro de su Biblia, recuerden ustedes que la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia que conforman lo que nosotros conocemos como Pentateuco y para los judíos la Torá, es lo que para los judíos se conoce como la ley, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, pues el tercero de ellos es el libro de Levítico. Y en el libro del Levítico nos dice, o se ordena más bien, que en el capítulo 26, versículo 1, nos ordenaba lo siguiente: no se harán ídolos ni imagen, ni colocarán piedras grabadas para postrarse ante ellas. En otra parte, el mismo libro nos dice de manera todavía más exhaustiva: no vayan a pervertirse y a hacer esculturas con figura masculina o femenina, o de bestias de la tierra, de aves que vuelan por el cielo, de reptiles que serpean por el suelo, ni de peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Esto es el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 16 al 18. Era tan grave, miren ustedes, este hecho, que se le penaba con una maldición a aquellos que hacían imágenes. Lo dice también el libro de Deuteronomio en el capítulo 22, versículo 15, y el texto de la Biblia dice como sigue: maldito sea el hombre que haga con sus manos un ídolo esculpido o fundido, pues eso repugna a Yahvé. Como ustedes podrán notar, hasta lo que llevo abarcado en este momento, estaba prohibida por la ley de Dios toda representación, ya sea vegetal, animal o humana, en el culto. Queda, creo, bastante claro con las citas que les he dado, la de Éxodo y las otras 2 citas posteriores de Deuteronomio. Siguiendo pues este precepto, muchas iglesias cristianas actualmente, en base a lo que les acabo de leer, rechazan las imágenes en su culto y critican o nos critican a quien las empleamos. Sin embargo, miren, a pesar de las categóricas disposiciones bíblicas, no se ve que el pueblo hebreo haya prescindido absolutamente de imágenes, es decir, que no haya, que haya carecido de las mismas. Prescindir quiere decir el no tenerlas o el poder vivir sin tenerlas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita un poquito de historia fundamentada también en la propia Biblia para que se den cuenta ustedes cómo el propio pueblo al que le fue prohibido el hacerse las imágenes, cómo ellos no necesariamente prescindían de las mismas. Y esto obviamente lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver varios pasajes bíblicos que muestran que estas, las imágenes, eran toleradas y hasta permitidas. Más aún, en algunos casos, inclusive el mismísimo Dios ordenó la construcción de imágenes sagradas. Veamos algunos ejemplos. Miren, la travesía en el desierto, durante esta travesía, cuando Yahvé mandó fabricar el Arca de la Alianza, que es, si ustedes se recordarán, es un cofre sagrado donde se guardaban las tablas de la ley, aquellas que le dio Dios a Moisés en 2 ocasiones, se recordarán ustedes, porque la primera ocasión en que se las dio, cuando Moisés baja del Sinaí, del monte, pues su pueblo ya había pensado que Moisés había perecido, ¿verdad? Porque había pasado mucho tiempo y no había regresado con ellos, y ellos ya habían hecho, con todas sus joyas de oro, ya habían mandado esculpir un becerro de oro al que estaban adorando, al que le estaban rindiendo culto. Llega Moisés, y Moisés, realmente molesto con ellos, lo que hace es que tira las 2 piedras con los mandamientos, las tira al suelo, y bueno, pues se desbaratan, se desmoronan. Pero Moisés, que amaba tremendamente, entrañablemente a su pueblo, como nos lo narra el libro del Éxodo, pues nos dice la Biblia que después regresa nuevamente al Sinaí, va con Dios y le pide perdón a Dios por las obras de idolatría que había cometido su pueblo, y le vuelve a pedir los 10 mandamientos. Entonces Moisés vuelve a cortar 2 piedras, y sobre ellas nuevamente Dios, en su infinita misericordia, le regala los 10 mandamientos que inscribió sobre estas 2 tablillas de piedra que cinceló el profeta Moisés. Pues bien,
Estas tablillas de piedra, ya las segundas, las que Moisés volvió a bajar con ellas a su pueblo y les dijo, miren, esta es la alianza que estamos haciendo con Yahvé, nos pide que cumplamos con estos 10 mandamientos. Esas piedras eran guardadas en esta arca de la alianza, que era precisamente ese cofre sagrado del que les estoy hablando. Bueno, a ese cofre, Dios, o sea, Yahvé, le pide que, más bien le ordena que de cada lado se pusiera la imagen en oro de un querubín. ¿Qué es un querubín para los que no están familiarizados con la figura del querubín? Miren, es un ser angélico con rasgos mitad animal y mitad humanos. Puede usted verlo en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 18. Entonces ahí Dios vemos que ordena claramente hacer 2 imágenes. Entonces, por un lado leemos que están prohibidas, pero por otro lado parece que es un contrasentido que el mismísimo Dios ordenó que se hicieran 2 querubines precisamente para adornar el arca de la alianza. Por otro lado, el candelabro de los 7 brazos, que es el que se ponía dentro de la tienda sagrada, donde se ponían las 7 velitas con aceite y que ahí se usaban para el culto. Bueno, este candelabro tenía grabadas flores de almendro. Usted lo puede notar esto en Éxodo 25:33. Y esas flores son una imagen. Y acuérdense que habíamos leído que estaba prohibido hacer imágenes de lo que estaba en el cielo, de lo que estaba abajo en la tierra y de lo que estaba adentro del mar. Entonces las flores de almendro pues están en la tierra. Consecuentemente, en teoría, bueno, en principio se supone que deberían de estar prohibidas. Y bien, tenemos que un candelabro que se usaba para el culto dentro de la tienda sagrada precisamente tenía grabadas estas flores de almendro. Estas obras, miren, no eran ocurrencias humanas. No es que se le ocurrió a alguien y que las hizo y de pronto pasaron desapercibidas. No, sino como ya les dije, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a un servidor, sino de acuerdo a la propia Biblia, fue el propio Dios quien había llamado, o había más bien llenado de su espíritu al artista Bezalel y concediéndole precisamente la habilidad y la pericia para idearlas. Él fue el que lo influyó, el que lo inspiró. Vea usted esto en Éxodo 31, versículos 1 al 5. También en otros episodios de la historia de Israel vemos a personajes piadosos emplear sin ningún recelo, sin ninguna limitación, imágenes y objetos representativos para el culto. Por ejemplo, Gedeón, que era uno de los jueces de los más populares en el Antiguo Testamento en la época de jueces, que usted se recordará en la época previa al periodo de la monarquía, estamos hablando antes del siglo IX de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Gedeón, que como ya les dije fue uno de los jueces de Israel más fuertes, él fabricó con anillos y otros objetos de oro una figura de Yahvé a la que los israelitas le tributaban culto. Véalo usted esto en el libro de Jueces, capítulo 8, versículos 24 al 27. Por ejemplo, también Micá, que era un ferviente y piadoso yavista, hizo una efigie de plata de Yahvé y estableció un santuario para darle culto. Vea esto usted en Jueces, versículo 31 del capítulo 18. Hasta el mismo rey David, amado y bendecido de Dios, tenía en su casa sin escrúpulos imágenes divinas. Esto lo puede consultar usted en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 13. Bien, estamos entonces analizando el tema de si las imágenes están prohibidas por la Biblia. Hasta ahorita les he dado citas tanto el libro de Éxodo como el libro de Levítico, donde hemos visto efectivamente una prohibición, pero les he dado otras citas bíblicas donde les he demostrado que el mismísimo pueblo de Israel, precisamente al que le estaba prohibido hacerse imágenes, tenía estas imágenes, las usaba para el culto, y no solo eso, sino el propio Dios en varios de los casos les había pedido que las hicieran. Antes de continuar con el tema, vamos a ir a una pequeña pausa informativa y enseguida seguimos tratando este interesante tema. Hola, somos Son by Four y no te retires que estás en Hombre Nuevo. Recuerda, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Hispana con el padre Juan Rivas y Armando Álvarez. No te vayas.
Pues bien, estamos aquí de regreso. Hablábamos hace un momentito respecto de que el propio rey David, amado y bendecido por Dios, él tenía sin escrúpulos imágenes divinas en su casa, ¿verdad? Y les di la cita hace un momentito. Y ni qué decir, miren, del majestuoso templo de Jerusalén, que fue construido por el hijo de David, también rey de lo que fue en aquel entonces el reino unificado del norte y del sur, el de Judá y el de Israel. Estoy hablando de Salomón, el rey más sabio que ha tenido el pueblo judío, un rey al que es muy bonita la historia, al que cuando se le hace rey a él joven, Dios le pide Dios le indica que le pida algo, y Salomón lo único que le pidió fue sabiduría para poder juzgar y gobernar sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. En lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle bienes materiales, él le pidió sabiduría, y Dios lo premió con una infinita sabiduría. Le dijo que no iba a haber nadie más inteligente que él sobre la faz de la tierra, pero además también lo colmó con todo aquello material que Salomón no había pedido. Por eso decimos ahora, en el pedir está el dar, ¿verdad? Y Salomón le pidió inteligentemente a Dios. Pues bien, este rey, también tan querido de Dios, porque le fue concedido, les decía, una inmensa sabiduría, pero también mucha riqueza material, él también lo que era el templo de Jerusalén lo tenía, como ustedes se podrán dar cuenta en las diferentes descripciones bíblicas, abarrotado de representaciones y esculturas, comenzando por la cámara interior, la más sagrada, que era llamado el Santo de los Santos, donde dos inmensos querubines esculpidos en madera finísima se erguían junto al arca de la alianza, dos querubines, si mal no recuerdo, de 2 metros de alto. Usted lo puede encontrar esto en el libro de Reyes, en el primero de Reyes, en el capítulo 6, versículo 23. Nuevamente aquí vemos figuras de querubines en el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén pues es igual que el templo donde nosotros vamos a nuestra celebración eucarística, ¿verdad? Nada más que el templo de Jerusalén pues era el templo donde iban los judíos por lo menos una vez al año, y pues el resto del año se la pasaban rindiendo culto en sus sinagogas. El interior estaba totalmente decorado con imágenes de querubines, como ya lo comenté, además de palmeras y otros adornos vegetales. Vea esto usted en el libro Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Y para sostener el enorme depósito de agua de las purificaciones que se ponía, o que estaba más bien a la entrada del templo, se construyeron 12 magníficos toros de metal que miraban a los 4 puntos cardinales. Libro nuevamente Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Los capiteles de las columnas del templo tenían forma de azucenas, y 200 granadas esculpidas se apiñaban alrededor de cada una. Libro Primero de Reyes, capítulo 7, versículos 19 al 20. Los recipientes para las abluciones litúrgicas estaban revestidos con imágenes de leones, bueyes y querubines. Libro Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 29. Todo con el consentimiento de ¿quién? Pues del mismísimo Yahvé, es decir, el propio Dios permitió que se construyera este templo para que se le rindiera culto, lleno, como ustedes se podrán dar cuenta, de imágenes. Y por si esto fuera poco, una enorme serpiente de bronce que había labrado Moisés en el desierto por orden de Yahvé para sanar a cuantos fueran mordidos por ofidios, él la hizo para que la miraran y entonces se iban a salvar, o a sanar más bien. Esta estuvo por 200 años expuesta en el templo hasta que el rey Ezequías la eliminó. Esto lo ve usted en el libro Segundo de Reyes, versículo 4 del capítulo 18. Como ustedes se dan cuenta, vemos pues aquí un templo lleno de imágenes, repleto de imágenes tanto de animales como de seres angelicales. Vemos que estas imágenes están a todo lo largo y ancho del templo, y que pues esto está precisamente en un lugar en el que se le rinde culto al mismísimo Dios, ¿verdad? Decíamos también que aquella imagen que encontramos que en el libro de Éxodo le fue ordenada a Moisés que hiciera para cuando fuera mordido alguno de los israelitas, con tal de mirar esta serpiente que estaba encima del bastón de Moisés, pues se iban a sanar. Esa imagen estuvo por 2 siglos en el templo de Jerusalén. Esta
estas imágenes, como ustedes se darán cuenta, aparentemente hay una contradicción como lo que vemos con lo que vemos en las primeras citas que les hice al empezar el programa, ¿verdad? Cuando el templo de Jerusalén, miren ustedes, fue destruido en el siglo VI antes de Cristo, el profeta Ezequiel tuvo una visión del templo futuro. Recuerden ustedes que el templo futuro se reconstruye después de que regresan del exilio en Babilonia. Y miren, esta visión que él tuvo la describe precisamente con querubines y con palmeras que iban a adornar este templo. Esto lo encuentra usted en el libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 18. Como ven ustedes, el pueblo de Israel convivió y vivió con las imágenes y las utilizó para el culto. Entonces, si ven ustedes estas citas que les acabo de dar, las analizan en conciencia, se darán cuenta pues que era prodigiosa la cantidad de imágenes, pinturas, estatuas y decorados que colmaban lo grandioso del templo de Yahvé en Jerusalén. Y a pesar de aquel segundo mandamiento del que ya hablamos, nunca hallamos en la Biblia a ningún profeta antiguo que censurara estas imágenes. Ellos, miren, que eran los centinelas de Dios, los profetas. Acuérdense que la función de los profetas se dividía esencialmente en dos partes. El profeta surge en una época de mucho abuso hacia el pueblo de Israel, donde había mucha inconformidad hacia en este caso hacia los monarcas que estaban en turno. ¿Y por qué? Porque ellos precisamente abusaban de la gente, como ya le había sido anunciado por Dios a Josué, cuando a Samuel, que fue el último de los jueces, cuando los israelitas le pidieron que querían tener reyes como los demás pueblos vecinos. Precisamente Dios le dijo a Samuel que les dijera lo que les iba a ocurrir, ¿verdad? Que iban a agarrar a sus hijas por perfumistas, por personas encargadas del aseo, iban a agarrarlos a ellos como peones, iban a tomar sus tierras, su ganado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, para ellos enriquecerse, para que su corte viviera mejor a expensas precisamente del pueblo explotado. Entonces, la función del profeta en el momento en que surgen estos personajes, en el periodo, estoy hablando de la monarquía, la función del profeta consistió en dos características eminentemente. Las dos igual de importantes, ¿verdad? La primera de ellas era que él denunciaba todo lo que estaba mal de acuerdo al plan de Dios. Y en segundo lugar, anunciaba lo que Dios le revelaba a él para que lo comunicara a su pueblo. Por eso, miren, cuando nosotros somos bautizados, se nos dice que nosotros somos hechos profetas, sacerdotes y reyes. Y el hecho de que somos hechos profetas precisamente es porque somos hechos para hablar de Dios. Esa es la característica por la que somos hechos profetas, para hablar de Dios, sacerdotes para hablar con Dios y reyes para comportarnos como Dios. Bueno, pues veíamos pues que estos profetas que siempre denunciaban todo lo que estaba en contra del plan de Dios, no vemos ni la mínima queja, sino al contrario, un total silencio que fue el que guardaron respecto del uso de imágenes para el culto. Ni siquiera, miren, los formidables Elías y Eliseo, que fueron acérrimos defensores de la ortodoxia, las reprobaron. Tampoco Amós, cuya única misión fue la de ir a predicar al templo de la ciudad de Betel, donde habían puesto la estatua de un toro adornando, este toro estaba adornando el altar de Yahvé. Él tampoco habló en contra de las imágenes. Solo recriminó el lujo, la avaricia y la crueldad del pueblo sin aludir al becerro del templo. ¿Qué les parecen todas estas citas? ¿Verdad que cuando un hermano cristiano evangélico le habla a usted de la prohibición del uso de las imágenes, no les da todas estas citas donde precisamente en todas estas pasajes bíblicos se nos va explicando, se nos va narrando cómo el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, precisamente utilizó para el culto diversidad de imágenes? ¿Qué pasaba entonces pues con la prohibición? Pues lo que parece es que no estaba vigente, ¿verdad? O al menos aparentemente no de una manera absoluta, porque si bien es cierto, la Biblia, que es palabra de Dios, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico, y maneja esta prohibición, bueno, más adelante vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, pues usaba estas imágenes a las que ya estoy haciendo alusión para el culto. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurría esto? ¿Cuál era el motivo
en el que se basaban la Biblia para la exclusión de las imágenes. Miren, en realidad la Biblia no da ninguna razón y es el pueblo de Israel el que nunca, más bien siempre afirmó que no conocía los motivos. Ellos mismos decían no conocer los motivos, simplemente sabían que era una prohibición. Un solo texto, miren ustedes, lo vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, intenta dar una explicación y dice cómo sigue. Es el libro del Deuteronomio, como ya les dije, el capítulo 4, versículo 5. Dice: no vayan a hacerse ninguna escultura, porque ustedes no vieron ninguna figura el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, que este es otro nombre como se le conoce al monte Sinaí. Entonces dice: no vayan a hacerse ninguna escultura, porque ustedes no vieron figura el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb de en medio del fuego. Es decir, cuando Dios les había hablado en el monte, ellos solo oyeron su voz y no vieron imagen alguna. Pero esta en realidad no es una verdadera explicación, es solo un motivo histórico que nos vuelve a llevar a preguntarnos: ¿y por qué no apareció aquel día ninguna imagen en el monte Sinaí? Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida seguimos hablando sobre este tema de la supuesta prohibición de las imágenes. Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, en estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura que he perdido ahora. Muestra tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi amor. Vuelve a darme tu vida e invocaré tu nombre, no me alejaré ya nunca más de ti. Muéstrame tu rostro, Señor, más que este amanecer, más que lo que brilla afuera, más que aquello que me deslumbra ahora. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi vida, se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Pues bien, estamos aquí abordando el tema de las imágenes. Hace ratito dejamos la pregunta en el aire de por qué razón cuando se aparece Dios en el monte Sinaí no se aparece con una imagen, y decíamos que había que buscar una respuesta en la Biblia, y miren, la respuesta es muy cortita, no da ninguna respuesta a la Biblia. Lo que sí ahorita, hasta lo que llevamos analizado, hemos dejado muy en claro que si bien es cierto había una prohibición histórica, a través de la historia del pueblo de Israel
encontramos que las imágenes sí se usaron. Y entonces la pregunta que estamos dejando ahorita sobre la mesa es si verdaderamente estaban prohibidas las imágenes o si estaba vigente esa ley o cuál era la razón por la que en apariencia no se cumplía. Hace ratito les di una cita, pero no les di el número de la cita, se las doy por si alguno de los radioescuchas está tomando nota y también quiere hacer su colección de citas para después ir y fundamentar su tema en algún diálogo ecuménico que tenga con algún hermano cristiano evangélico. Decíamos que en el libro de Números, y hace ratito dije Éxodo, perdón, es en el libro de Números que a Moisés se le ordenó hacer una serpiente en su bastón. Y esta cita la encontramos en el libro, ya les dije, de Números, versículo 8 al 9, capítulo 21. Y le dice, Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió, haz una serpiente de bronce, ponla en el palo y todo el que la mire sanará. Entonces fue una orden que Dios le dio a Moisés y esta es la serpiente que ya les decíamos estuvo por 2 siglos en el templo de Jerusalén. Decíamos que este templo también estaba cubierto de imágenes de todo tipo, de flores, de animales, de querubines, y que esto, si bien es cierto, no vemos que el templo haya sido fabricado así por orden de Dios. Lo que sí les puedo afirmar es que a Dios le agradó ver el templo como estaba lleno de imágenes, y esta conclusión la podemos sacar si vemos el libro Primero de Reyes en el capítulo 8 versículos 10 al 12. La cita dice de la siguiente manera: la nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia a causa de la nube, pues la gloria de Yahvé había llenado la casa. Entonces Salomón dijo, Yahvé ha dicho que permanecería en una espesa nube. Esto vemos que fue la reacción de Dios cuando vio precisamente el templo lleno de imágenes, donde se le iba a rendir culto. Él lo llenó con una nube. ¿Por qué lo llenó? Nos dice la cita bíblica, precisamente una nube de gloria, ¿verdad? Yahvé se sentía agradado con la forma en cómo se le había hecho este templo a efecto de rendirle culto. Entonces, como ven ustedes, no hay en este sentido, no hay una prohibición, y por otro lado encontramos más bien la complacencia del mismísimo Dios, e inclusive no encontramos ninguna queja de parte de los profetas, que como ya los decíamos, ellos son los que denunciaban siempre cualquier situación que estaba, digamos, fuera de orden. Ahora, aunque la Biblia no diga la pregunta que hace ratito formulé antes de irnos a la pausa musical, en el sentido de que por qué Dios no se apareció en imagen, bueno, aunque no lo diga, nosotros podemos hacer algunas conjeturas del motivo de la prohibición de las imágenes. Y esto, pues bueno, gracias a los conocimientos que tenemos del ambiente religioso antiguo. Miren, todos los pueblos que estaban en contacto con Israel consideraban que la imagen no solo era un símbolo de la divinidad, sino que la propia divinidad habitaba allí de manera real. La imagen era una cierta, o en cierta forma más bien era el mismo Dios representado. Así es como lo entendían los pueblos vecinos. Así, según esta mentalidad primitiva oriental, esta mentalidad semítica, en la imagen de la deidad residía un fluido personal divino. Cuando alguien hacía una imagen de Dios, debía venir a residir en ella, ya que toda imagen, de algún modo, hacía una epíclesis, se le conoce, es decir, un llamado a Dios para que viniera a habitarla. Era una especie de doble de la divinidad simbolizada, es decir, el símbolo, la figura, la efigie, era el doble de Dios, pero Dios venía a habitar ahí en esa imagen. Ahorita les doy algunas citas para que vean ustedes por qué de lo que estoy diciendo en este momento, por qué esta mentalidad semítico oriental, por qué estoy haciendo estas aseveraciones. Y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, cuando la Biblia nos cuenta que Raquel, la esposa de Jacob, le roba los ídolos a su padre Labán. Este se queja de que le han sustraído sus dioses, no las imágenes. ¿Por qué? Porque Labán, en esa mentalidad que él tenía, él pensaba que Dios estaba habitando ahí en las imágenes. Ve usted la cita de Génesis capítulo 31, versículo 30. Por ejemplo, también
en la historia del que ya mencionamos hace un momento, Micá, este acusó a la tribu de los danitas de que le robaron su Dios cuando estos se marchaban solo con las imágenes. Es decir, ellos se iban con las imágenes y él los acusó de que le robaban su Dios. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de ellos, Dios estaba dentro de la imagen. Esto usted lo ve en el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 24. Así pues, se comprende lo fácil que era caer en un concepto mágico de la divinidad. Tener la imagen a disposición de uno era tener los poderes de Dios a su voluntad, ejercer una especie de dominio sobre él, manejarlo al antojo y poseer un Dios a la medida humana. Y esto podía poner seriamente en peligro la identidad de Yahvé. Él se manifestaba libre y espontáneamente donde quería, muy por encima de las fuerzas de sus criaturas y dirigiendo el curso de la historia según su parecer. Durante el tiempo en que esta idea no se vio amenazada, no hubo dificultad. Como vimos, hubo imágenes sin ton ni son, pero a partir del siglo VIII a.C., estamos hablando ya después del periodo de Salomón, del periodo de David, de estos personajes que construyeron sus casas y el templo de Jerusalén con imágenes, vemos que a partir del siglo VIII a.C., el pueblo de Israel cayó fuertemente en la tentación. Entonces fue cuando los profetas hablaron. Los que no habían hablado, quienes se habían mantenido en silencio, como ya les dije, quienes no denunciaron, los profetas comenzaron a hablar. ¿Y de qué manera lo hicieron? Oseas fue el primero que denunció los sacrificios e incienso que ofrecía el pueblo a las imágenes de divinidades extranjeras, creyendo así poder obtener sus favores. Entonces es lo que comentábamos hace un ratito. Mientras las imágenes simplemente me representaban a aquel a quien yo estoy adorando, pero yo nunca caigo en la creencia que adentro de la imagen está residiendo Dios y que además, menos a través de esa imagen la voy a poder manipular a Dios. En tanto que yo no caiga en eso, no hay problema, pero en el momento en que yo caigo en eso, bueno, ya estoy en un serio conflicto con aquel mandamiento, el primero de los mandamientos que me ordena amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ahí yo ya estoy cayendo en una idolatría porque estoy pensando que esa imagen, ahí está Dios y que además yo lo puedo manipular como yo quiera. Por eso es que Oseas denuncia todos estos sacrificios y el incienso que se ofrecían a los pueblos precisamente pensando que se iban a obtener favores de Dios. Isaías, un poco más tarde, él ridiculizó despiadadamente el culto mágico que se le rendía a las imágenes. Con la mitad de un árbol, decía, hacen fuego para calentarse y un asado para saciarse, y con la otra mitad hacen un dios, lo adoran y le dicen, sálvame, pues tú eres mi Dios. Esta era una sátira sangrienta. Jeremías y Ezequiel en el siglo VII a.C., vemos que ellos censurarían hasta el símbolo más leve de la divinidad, como por ejemplo una piedra o un pedazo de madera, para que no creyeran así que iban a poder manejar a Dios. Aún pues, vemos hasta aquí, no había llegado el tiempo en el que el hombre estaba preparado para adorar a Dios con una imagen o con una figura humana. Pero, pues bueno, fueron pasando los siglos, el ambiente griego, como ustedes saben, el ambiente que influyó Alejandro Magno con todo el periodo, con todo el proceso de la helenización, pues todo este ambiente helénico se fue haciendo a los hombres menos dados a las creencias mágicas, los fue influyendo más por un pensamiento filosófico y racional, y esto fue contribuyendo a disminuir la idea fetichista de las imágenes divinas, es decir, en la medida en que el ser era más intelectual, más racional, más filosófico, bueno, fue entendiendo de una manera más inteligente lo que significaba Dios y que evidentemente no podía estar en un trozo de madera, en un trozo de piedra, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues fue acabándose esta idea fetichista. Además, Israel fue comprendiendo que Yahvé era el único Dios de todos los pueblos y que no existían divinidades distintas para otras naciones. Por lo tanto, cualquier imagen, altar
oración o culto que se celebrara en cualquier lugar y lengua, solo a Él estaban destinados. Así pues, el peligro de creer que se adoraba a dioses extraños desapareció. Vamos a ir a una última pausa informativa y de ahí brincamos ya a nuestro cuarto bloque de información para concluir nuestro programa del día de hoy. Creo en un solo Dios. Creo en un Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en una iglesia y en un bautismo. ¿Cuántas veces habremos repetido el credo de los apóstoles, nuestra profesión de fe, sin saber claramente qué es lo que creemos? La serie Fe y Biblia explica punto por punto el credo, con los fundamentos bíblicos que son la esencia de la fe católica. Conozca los pasajes bíblicos que constituyen los cimientos de nuestra fe. Adquiere tu serie hoy mismo en tu tienda de Hombre Nuevo en Chulavista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. O la puedes ordenar al teléfono área 619-407-4305. Estábamos diciendo que con el proceso, digamos, el transcurso del tiempo, la época de la helenización, donde el pueblo judío se va haciendo más racional, el peligro de creer que se adoraba a dioses extraños, el peligro de creer que Dios residía en las imágenes, desapareció. Y entonces el propio Dios, que se había mantenido invisible hasta ese momento, frente a una etapa más madura de la humanidad, quiso hacerse una imagen para que todos lo pudiéramos contemplar. Y si en la antigua alianza se había revelado al pueblo sin imagen, en la nueva alianza consideró imprescindible tener una, y no solo eso, que quiso ser visto. Por eso, en la noche de Navidad, los ángeles darán a los pastores esta señal de la nueva revelación. Verán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Dios mismo deseó ahora, cuando ya no había peligro, acercarse a los hombres mediante una figura, la del Cristo, la del Mesías, para que lo vieran, lo oyeran, lo tocaran y lo sintieran. San Pablo, que había vivido un tiempo cumpliendo la antigua ley, él recuérdense que era fariseo, hijo de fariseos, y que inclusive perseguía él a los cristianos, a los nazarenos, para matarlos por rendir un culto, profesar un culto que según sus creencias eran contrarios a lo que él le habían enseñado. Bueno, él comprendió muy bien la nueva disposición y nos dijo de esta manera: Cristo, la imagen de Dios, así nos dijo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. Y un hermoso himno canta que Cristo, el mismo San Pablo, es la imagen de Dios invisible, nos dice en la carta a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Jesús, hablando un día con el apóstol Felipe, también le anticipó: el que me vea a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8. Usted se recuerda esta cita cuando Felipe, de una manera pueril, de una manera, digamos, pues por demás absurda, ¿verdad? Y obviamente entendible, porque ellos todavía no habían tenido la unción del Espíritu Santo. Bueno, él le pregunta, le pide un favor, le dice que pues quería ver a Dios, ¿verdad? Y le dice, Jesús mismo le contesta a Felipe: Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Es decir, tenía al mismísimo Dios enfrente de él y no sabía que era Dios, ¿verdad? Ellos supieron más adelante que era Dios, bueno, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Por lo tanto, si Dios mismo ha querido dejar de permanecer oculto y hacerse ver en una imagen, ¿quiénes somos nosotros para prohibir representarlo? Como se ve, el mandamiento sobre las imágenes en el Antiguo Testamento tenía una función pedagógica, es decir, una función de enseñanza, y por lo tanto era temporal, es decir, había que estar preparado. Usted vea todas las cartas del apóstol San Pablo, cuando él dice: ya no son necesarias las obras de la ley, es decir, mientras no estabas preparado, te teníamos que perdónenme la expresión, te teníamos que amansar, te teníamos que domesticar, poniéndote una serie de preceptos a fin de que estuvieras preparado. Pero hoy que Jesús te ha sido revelado, lo único que necesitas es creer, necesitas fe en que Cristo Jesús es el Mesías y que Él vino a redimirte de tus pecados, de tus culpas. Eso es lo que anuncia San Pablo. Él decía: cree, es decir, ten fe en Jesús,
versus, es decir, en contra de llevar a cabo las obras que establece la ley, porque ya no son necesarias. No es necesario que te circuncides, no es necesario que dejes de comer los alimentos que están prohibidos por la ley. ¿Por qué? Porque ya Jesús, que es el Mesías, con que creas en él basta para que te salves. Eso es lo que anuncia reiterativamente el apóstol San Pablo. Como se ve, pues, este mandamiento que ya les decía que tenía una función pedagógica y temporal, transcurridos los siglos y llegada a la madurez de los tiempos, al pasar el peligro, pasó también este mandamiento. Y así lo entendieron los cristianos, desde muy antiguo. Por eso empezaron a hacer imágenes de Cristo, no solamente como ya vimos con el pueblo de la antigua alianza, sino ahora lo que es el pueblo de la nueva alianza, que ya somos todos, porque Jesús viene a anunciar el evangelio a todos los pueblos y a todas las naciones. Se empezaron a hacer imágenes de Cristo y a representar escenas de su vida, ya que ayudaban al pueblo a acercarse a Dios. Los cementerios, las iglesias y los templos se poblaron con estas por el valor psicológico que ostentaban como soporte de la oración. Con el tiempo se convirtieron en la Biblia de los niños y de los iletrados, es decir, las imágenes ayudaban a que los niños, nuestros niños que no saben leer y las personas también que no saben leer, a través de las imágenes pudieran entender las enseñanzas religiosas. Al mismo tiempo, cuando ellos enumeraban los mandamientos, se saltaban también siempre el segundo mandamiento, y el último de los mandamientos lo convertían en 2, para que precisamente siguieran siendo 10 mandamientos. Este tema lo voy a tratar más adelante. Las listas de los mandamientos que nos llegaron escritas desde el siglo IV ya no incluyen la prohibición de imágenes. Si usted ve los 10 mandamientos que se enseñan en el catecismo y que se enseñan en la doctrina a partir del siglo IV, ya no traen la prohibición de las imágenes. Por eso nos llama la atención cómo es que las sectas modernas, las sectas que nacen a partir del siglo XVI con Martín Lutero, a partir de él que viene el proceso de reforma y de la iglesia no estoy hablando que la iglesia luterana es una secta, de hecho la iglesia luterana es una iglesia histórica, pero a partir de ahí empieza una multiplicación en muchas sectas, en miles de sectas modernas, ¿verdad? Son a las que me estoy refiriendo, y me llama la atención cómo estas sectas, no estoy hablando, insisto, de la iglesia fundada por Lutero, de la Reforma, sino de las sectas modernas, cómo se han empecinado en querer mantener ese segundo mandamiento. Los protestantes, cuando se separaron de la iglesia católica, como ya decía yo, en el siglo XVI, reaccionaron efectivamente contra los excesos en el culto de las imágenes y provocaron la destrucción de muchas de ellas. Sin embargo, Lutero, del que hablaba hace un momento, el iniciador de todo este movimiento de reforma, no fue un intolerante. Al contrario, él reconoció la importancia que tenían, y en una carta, fíjese usted, fechada en 1528, escribía lo siguiente: considero que lo referente a las imágenes, los símbolos y vestiduras litúrgicas y cosas semejantes se deje a libre elección. Quien no los quiere los deje de lado, aunque las imágenes inspiradas en la escritura o en historias eficientes me parecen muy útiles. Y en otros pasajes afirmaba que las imágenes eran el evangelio de los pobres, como ya lo dije yo hace un momento, ¿verdad? Lutero, pues, intuyó muy bien lo que muchos protestantes no quieren aún entender, que no se trata, pues, de adorar una imagen, sino de adorar a Dios mediante el estímulo de la imagen o el estímulo que la misma puede ofrecer. Creer que cuando uno se arrodilla ante una imagen está malgastando la adoración que debe dársele solo a Dios es tener aún una mentalidad primitiva, es seguir pensando que dentro de estas hay un flujo de otras divinidades y no haber evolucionado, y esa evolución que tuvo el propio Antiguo Testamento es seguir teniendo esa mentalidad que inclusive el propio pueblo de la Antigua Alianza evolucionó, ¿verdad? Si queremos hoy aplicar a ultranza ese segundo mandamiento, ni siquiera podríamos entonces, miren ustedes, encender un televisor, porque ahí estaríamos viendo imágenes de acuerdo a las técnicas modernas. No pudiéramos leer revistas, no pudiéramos ver libros de texto, no pudiéramos tener pósters en nuestros cuartos, no pudiéramos encender una computadora, porque en todas partes tenemos imágenes. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, tomó fisonomía humana, mostró el carácter temporal del mandamiento del que les estoy hablando y la utilidad de las representaciones sensibles para la catequesis y la oración. Ahora veamos qué dijo Jesús respecto de las imágenes. Y concretamente, miren, hay 2 citas
en el Nuevo Testamento donde Jesús se refiere a las imágenes, y una de ellas es cuando los fariseos le pretenden poner una trampa, y se refería a aquel momento, aquel evento donde, dado la predicación de Jesús, donde él era una predicación totalmente en favor de los desvalidos, de los que menos tenían, de los pobres, ellos dijeron, vamos a hacerlo quedar mal con el César, o bien hacerlo quedar mal con su predicación. Vamos a decirle qué le parece respecto de pagar el tributo al César. Recuérdense ustedes que en aquel tiempo el territorio de Jerusalén era territorio dominado por el Imperio Romano y tenían por obligación que pagarle tributo al César. Y entonces se le acercan a Jesús para ponerle este 4, y Jesús, en esa inteligencia tan perspicaz que tenía, les contesta, ¿traes una moneda? Y a esto le extienden una moneda en su mano, agarra la moneda, ve la imagen del César, y Jesús no dijo nada respecto de la imagen del César en el sentido de que estuviera mal que hubiera imágenes dentro de la moneda, que eso era idolatría, que eso era un pecado en contra de lo que establecía la ley de Moisés. No, ni mucho menos. Lo que él dijo fue lo siguiente: vio la imagen y preguntó, ¿de quién es esta imagen? Y le contestan, del César. A lo que Jesús responde entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como ven, esa ingeniosa manera de contestar de nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez más. Dentro de las tantas trampas que le quisieron poner los fariseos, vemos cómo una vez más él salió avante con esa inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al tema de las imágenes, también vemos por otro lado que él de ninguna manera criticó la imagen, ¿verdad? Otra cita la encontremos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 16, donde nuestro Señor Jesucristo dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y más adelante el propio evangelista Juan diría una vez que Jesús ya pereció y está en la cruz muerto, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 37, mirarán al que traspasaron. Y hacía alusión a esta profecía que se estaba cumpliendo, que es la del profeta Zacarías, que viene en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Mirarán al que traspasaron. Y el propio Señor Jesucristo decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Bueno, si ustedes ven cualquier crucifijo, el que pueda traer uno en el pecho, el que pueda tener en la casa, el que está en el frente, en el altar, en los templos, ese crucifijo es una imagen que yo necesito tener. Ese es un crucifijo, o esa imagen del crucifijo, yo la necesito para poder llevar día con día mi vida. Implica un mar de tentaciones, un constante, tratarlo de tentar a uno a través del pecado que está ahí a la orden del día. Y bien, ese Jesucristo, ¿qué me dice a mí con sus brazos abiertos? Yo lo necesito ver porque con esos brazos abiertos me está diciendo que me ama tan grandemente que fue Él capaz, por adelantado, de derramar hasta su última gota de sangre por mí, sin que yo me lo mereciera. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de aquel entonces, de los anteriores a Él y de los que estábamos por venir. ¿Con derecho a qué? ¿Con qué derecho yo me siento para que nuestro Señor Jesucristo haya sido capaz de entregar su vida por mí? Realmente no tengo ningún derecho, es más, no me lo merezco. Por eso yo necesito esa imagen que esté siempre recordándome que Él vino a morir por mí sin que yo me lo mereciera. Y que cada vez que yo cometo un pecado, o bien cada vez que hago una falta que me aleja o me aparta en mi amistad con Él, yo le estoy remachando cada vez más fuerte los clavos con los que está puestas sus manos y sus pies en la cruz. Entonces esa imagen yo la necesito tener visiblemente para acordarme ese sacrificio cruento que Él sufrió por mí, para yo evitar caer en el pecado, caer en la tentación y apartarme de la amistad que me une con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es una imagen que yo como católico necesito tener. Es una imagen que requiero tener y que no habrá nadie que la pueda quitar, ni de mi casa, ni de mi pecho, ni de mi mente, ni de mi corazón. Si bien hay que evitar la superstición y los errores en el empleo de las imágenes, como ya hemos comentado, pero nunca podemos basarnos
en la Biblia para prohibirlas, como erróneamente lo hacen todavía hasta nuestros días algunas sectas y algunas iglesias. Pero, sobrepasando esta cuestión, hay una imagen que no podemos dejar de fabricar. Es la imagen de Cristo en nosotros. Pablo, escribiendo a los romanos, afirmaba que Dios lo eligió primero y los destinó a reproducir la imagen de Cristo en sus propias vidas. Es decir, Cristo, dice el apóstol San Pablo, nos ordena reproducir su imagen en nuestras vidas. Usted lo puede encontrar en la carta a Romanos, capítulo 8, versículo 29. No labrarla sería malograr nuestro destino. Cada acción, cada obra que realizamos, cada contribución a la justicia del mundo, al bien común, a la solidaridad, va cincelando, radiante, exacta, precisamente la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Al final debe salirnos casi perfecta. Jesús mismo la había pedido. Nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Como vemos aquí, hay una serie de citas ya del Nuevo Testamento en la que encontramos precisamente que el mismo Dios, el mismo Dios hecho imagen, que se hizo imagen en la persona del Hijo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, precisamente nos pide que nos hagamos una imagen de Él. Así es que nosotros nos debemos de cincelar en nosotros mismos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, debemos de actuar, usarlo a Él como modelo, tenerlo presente para saber que precisamente Él es a quien debemos de imitar y tenemos que tener siempre su imagen bien labrada en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Pues bien, hemos llegado al fin del programa. Espero que la reflexión del día de hoy les haya sido de utilidad. Quedo pendiente de tratar el tema de los mandamientos para otro programa y les invito a que sigan sintonizando aquí de 9 a 10 de la noche el programa de Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas, del día martes al viernes y con un servidor todos los lunes. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Esto fue Hombre Nuevo con Armando Álvarez. Si desea obtener una copia de este su programa, visítenos en su tienda de Hombre Nuevo en Chula Vista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. Número de teléfono, área 619-407-4305. Y en Tijuana, al 685-3930. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.